Hola, ¿cómo se encuentra? Espero que se encuentre muy bien y me dará mucho gusto que así se encuentren. ¿Listos para terminar el penúltimo video sobre la materia? Y fíjense que a lo largo del curso hemos aprendido mucho y ahora vamos a empezar en este video nuestro último tema. Y tengo pensado elaborar dos videos con respecto a esto, ¿verdad? Fíjense que considerando todo lo que se ha discutido y asumiendo que lo han aprendido, en este momento pueden hacer una gran cantidad de explicaciones sobre lo que puede afectar a la economía de un país. Nos hemos enfocado en lo que hemos llamado el modelo de oferta agregada, demanda agregada, donde visualizamos a la economía como un gran mercado. Y hay dos grandes elementos o fuerzas que influyen en el desempeño económico, que son los que compran los bienes finales que produce el país y la comunidad de los que producen los bienes finales anuales. Ese modelo es el modelo que hemos llamado oferta agregada, demanda agregada. Es un modelo sencillo con el que se puede explicar con bastante aceptación cuál es el efecto de alguna fuerza, algún factor, alguna condición en el desempeño de la economía, lo que nosotros llamamos los determinantes, ¿verdad? En este último tema vamos a seguir hablando de cómo explicar el desempeño de la economía de un país, pero vamos a cambiar ligeramente el esquema explicativo. En realidad nos va a ser verdaderamente útil todo lo que han aprendido. No estaremos partiendo de cero. Me atrevo a decir que es prácticamente lo mismo, salvo con algunas diferencias, ¿verdad? Como ustedes se van a dar cuenta. Hay por ahí algún punto que no se tocó en el modelo de oferta agregada, demanda agregada, pero en lo general, las ideas que ya aprendiste pueden ser integradas en esta teoría. Miren, este es el gráfico de el modelo que estuvimos estudiando, donde obviamente la demanda agregada, que es un concepto muy importante, y la oferta agregada, juegan para, de alguna forma, determinar el desempeño en un año dado, ¿verdad? Y vamos a seguir hablando sobre lo mismo, pero con un esquema explicativo que tiene algunas diferencias, ¿verdad? Y este es el nuevo gráfico. Si ustedes lo observan un poco, pues este gráfico tiene demanda agregada, pero no tiene oferta agregada, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Se desarrolló como una teoría explicativa para tratar de estimular la actividad económica a través del gasto. Estamos hablando de una teoría que se llama teoría keynesiana. Históricamente aparece después del problema de contracción económica que se dio en la tercera década, al final de la tercera década del siglo pasado. La teoría económica aseguraba que los mercados iban a resolver solos el problema, pero la contracción no desaparecía. Y una economía que se contrae de alguna manera tiene como resultado funesto que el desempleo aumenta y si la gente está desempleada tampoco compra. Así es que la contracción económica se agravó. Y aparece un economista inglés que es el que desarrolla la teoría que vamos a tocar hoy, la teoría keynesiana. Básicamente su idea es, si los agentes económicos no compran por alguna razón y por eso no hay pedidos y por eso la economía no produce, bueno, el gobierno puede ser un gran comprador. Y él desarrolla una teoría donde justifica por qué el gobierno en una época de crisis debe de gastar. Esta es la teoría keynesiana.
Y este personaje se enfocó en el gasto, no en la oferta agregada. Y por eso, si te das cuenta, pues no aparece la oferta agregada. Aunque en realidad, conforme vayas aprendiendo, te vas a encontrar que esta línea, que es una línea especial donde este ángulo es 45 grados, a veces juega el papel de la oferta, pero la teoría no habla de manera explícita sobre la oferta agregada, ¿me entiendes? Solamente sobre los gastos. La teoría keynesiana entonces explica lo que explica el primer modelo que ya estudiamos, pero se concentra en la demanda agregada. Y lo que hace es explicarlo con un sistema gráfico diferente, ¿verdad? Ya no representamos la demanda agregada como en el esquema que aprendimos en la primera oportunidad, ¿verdad? Aquí, si observas, aparece el PIB, obviamente, porque el PIB es una variable fundamental. Y si hay un modelo o una teoría que quiere explicar cómo se desempeña la economía del país, obviamente el PIB tiene que estar involucrado. En esta teoría keynesiana, obviamente, el PIB juega un papel muy importante. Y en este eje, mira, en este eje se representan los gastos. Te vas a preguntar por qué aquí solamente está el consumo y la compra de bienes de capital por parte de las empresas. Lo que pasa es que la teoría keynesiana, si la empiezas a estudiar completa con los 4 sectores, puede parecer un poco compleja y esa no es la intención en este curso. En realidad la intención es que tengas una idea general pero aceptable de en qué consiste este método explicativo. Así es que por sencillez y conveniencia solamente nos vamos a enfocar en 2 sectores, que son las familias y las empresas. Entonces, en el archivo este y el archivo que tú tienes para estudiar, estamos estudiando la economía bajo el supuesto de que no hay gobierno y tampoco hay sector externo. Si tuviésemos tiempo suficiente, añadiríamos esos 2 sectores adicionales, pero no lo tenemos. Por lo tanto, solamente tocaremos cómo se desempeña la economía desde el punto de vista del esquema keynesiano. Bueno, una primera diferencia importante es que no hay oferta agregada. El dibujo, cómo se representa la demanda agregada es diferente. Hay un eje del PIB que es un eje horizontal. Los gastos se representan en el eje vertical. Como observas la flecha roja y la flecha oscura, como tú sabes, los gráficos son para un año dado. Haz de cuenta que este es el gráfico para el 2020, el año actual. Pero ¿qué va a pasar en el siguiente año? Los determinantes que afectan al gasto van a afectar a los compradores, como tú sabes. Y obviamente que la gráfica con el tiempo, en macroeconomía te recuerdo que visualizamos el tiempo en años. Así es que cuando el tiempo transcurre, nuestra gráfica de gasto se va a estar moviendo por efecto de los factores o determinantes que afectan a los compradores de los diferentes sectores, ¿verdad? Esta gráfica entonces a lo largo de los años es una gráfica perpetuamente móvil, ¿sí? Es una gráfica relativamente sencilla. Si tú observas, tiene cierta pendiente, es una línea recta. Se asume que el gráfico del gasto de la demanda agregada es un segmento recto, se asume por conveniencia y sencillez. Ya te darás cuenta cuál es la razón por la que se hace. Haz de cuenta que este gráfico es para el 2020, ¿verdad? ¿Qué significa este gráfico, la pendiente positiva? ¿Qué significa? Imagina que aquí hay un escenario, aquí hay otro escenario y aquí hay otro escenario. Obviamente este escenario es el mejor con respecto a los 2 anteriores desde el punto de vista de la cantidad de producción. Y el gráfico lo que nos dice es que conforme se produzca más, ¿verdad? Los que compran, si te das cuenta sería esta cantidad, compran más. Entonces, nos damos cuenta que la demanda agregada aquí es en cierta manera proporcional al PIB del año, ¿verdad? Bueno, si no te queda claro, no te preocupes, es solamente una idea introductoria, ¿verdad? Estamos entonces entrando al estudio de la teoría keynesiana, pero no el modelo completo, porque estamos asumiendo que no existe gobierno ni sector externo. Sin embargo, se pueden aprender algunas cosas interesantes como ya te vas a dar cuenta, ¿verdad? Fíjate, aquí están todas las cosas sobre las que tienes que poner atención y que debes de comprender. Si vas a hacer un gráfico de la economía, ¿verdad? Pues tienes que aprender a hacer el gráfico del consumo, ¿verdad? En esta teoría suele llamársele función consumo, ¿verdad?
Y también el otro sector que existe, según hemos estado mencionando, son las empresas. Tienes que aprender a hacer el gráfico y todo lo que esté conectado con ese concepto de la inversión. Tú sabes que la inversión son los gastos en bienes de capital a lo largo del año. Son gastos anuales, ¿verdad? Como son los dos únicos sectores que están en la economía, entonces el gasto total, como tú sabes, es la demanda agregada. Tienes que aprender a hacer el gráfico de la demanda agregada. Son ideas simples, ¿verdad? E incluso en esta teoría debes de aprender a calcular el PIB en el año, el PIB de equilibrio, ¿verdad? Hay un concepto que se llama multiplicador que no tiene sentido que en este momento lo adelante y llegando el momento se discutirá suficientemente. Pero aquí están los puntos que tú tienes que conocer. Resolviendo el problema que viene al final del archivo que tú ya tienes, ¿verdad? Estarás suficientemente preparado para el examen. No dejes de hacerlo, ¿verdad? Fíjense, aquí ya estamos hablando un poquito de uno de los gastos. Entonces, ¿cuántos gastos hay en esta teoría? Cuando menos en lo que vamos a discutir en este archivo. Dos sectores, dos gastos. ¿Cuáles son? El consumo por parte de las familias. ¿Y cuál es el otro? La inversión, es decir, la compra de bienes de capital a lo largo del año, ¿verdad? Aquí nos estamos enfocando en lo que gastan las familias. Si observas, ¿verdad? Mira, aquí aparece la renta disponible. ¿Recuerdas cuáles son los determinantes para el consumo? Habíamos mencionado algunos que de hecho aquí se observan. Mira. El gasto de las familias, esta es una relación funcional, depende de la renta disponible, de los precios, de los impuestos que le apliquen a las familias, de las tasas de interés, de las expectativas de los compradores, ¿verdad? Pero en esta teoría se le pone mucha atención a la renta disponible. Y por ejemplo, este gráfico es para el año 2020, te imaginas que todos los otros determinantes se mantienen fijos. Entonces, ¿a cuál le das una importancia, digamos, mayúscula? A la renta disponible. ¿Qué esperas tú de tu consumo como familia? Te recuerdo que estamos hablando de un tema macroeconómico, no hablamos de tu familia o de la mía, sino hablamos del conglomerado de familias de un país. Pero a nivel de nuestras familias, ¿qué pasa con nuestro consumo conforme tenemos más renta disponible en el año? Consumimos más. Eso mismo debes de esperar de la comunidad. Por eso el gráfico del consumo, te recuerdo que en el eje vertical se representa el consumo, por eso el gráfico del consumo tiene una pendiente positiva. Conforme la renta disponible en ese año sea más grande, pues obviamente las familias consumirán mayores cantidades, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un escenario llamado B, un escenario llamado A, un escenario llamado C. ¿Cuál es el mejor de todos en ese año? El escenario C. Hay más renta disponible en ese escenario. Obviamente las familias compran mucho más. ¿Cuál es el peor escenario? El B, ¿verdad? La renta disponible en ese escenario es baja. El consumo debe de ser bajo. Vamos a hacer unos comentarios relativamente rápidos. Este es el gráfico entonces del consumo. El consumo se inicia, fíjate, estas cosas ve guardándolas en la mente. Este es un punto muy especial. Si la renta disponible fuese cero, para las familias de un país, eso jamás va a existir en el mundo real, pero la teoría lo contempla. Si la renta disponible fuese cero, las familias consumirían esta cantidad, un numerito, en este año, en el 2020. Se le llama consumo autónomo. No es una variable en este año, en el 2020, es un número. Geométricamente se asocia con el punto donde se inicia la gráfica, si te das cuenta. Este 1000 es esto, mira. Es lo que tu profesor de matemáticas llamaría ordenada en el origen, ¿verdad? Así es que este es un dato muy importante, se llama consumo autónomo, ¿verdad? Obviamente, otro dato muy importante de este gráfico del consumo debe de ser la pendiente de la gráfica del consumo. Llegará el momento en el que vamos a hablar de la pendiente de este gráfico. Hagamos unos comentarios rápidos sobre los tres escenarios. ¿Cuál es el escenario que digamos es un poco más crítico para las familias de ese país en ese año? El B. El A es intermedio, digamos, la renta disponible va a tener un valor intermedio, el mejor de los escenarios es el C. ¿Qué logran las familias? Por cierto, déjenme hacerles un comentario antes de seguir avanzando. Esta es una línea que siempre se dibuja en esta teoría. Se asume que este ángulo es 45 grados. Se dibuja con propósitos comparativos, como te vas a dar cuenta inmediatamente. Por ejemplo, para el escenario C, ¿qué ocurre? ¿De dónde a dónde es la renta disponible en el escenario C? Desde aquí hasta aquí. Si de veras esto es 45 grados,
los dibujos suelen estar distorsionados, pero tú asume que sí son 45 grados. Esta distancia debe ser a la distancia que va desde aquí hasta aquí, precisamente por este ángulo de 45 grados. Pero ¿qué está pasando en el escenario C? La renta disponible es toda esta. Pero este es el gráfico del consumo. Las familias en el escenario C consumen solo esto. ¿Qué es esto? Lo que no consumen, es decir, es el ahorro de las familias, ¿verdad? En cambio, en el escenario A, que es un escenario intermedio, observa, la renta disponible sería esto, mira, desde aquí hasta aquí. Y es todo esto, desde aquí hasta aquí. ¿Qué está pasando? Toda la renta disponible, que es esta y es equivalente a esta, equivale al consumo, porque este punto pertenece al consumo. ¿Qué está pasando? No se ahorra, no hay oportunidad de ahorro. Este es un escenario tal donde toda la renta disponible se consume, el ahorro vale cero. Este punto se llama punto de nivelación. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el peor escenario, que es el escenario B. Observa esto. La renta disponible en el escenario B es esta, ¿verdad? Si esta es la renta disponible en el escenario B, pues entonces la renta disponible es desde aquí hasta aquí. Pero ¿qué está pasando? En el escenario E, las familias no consumen esto, consumen más. ¿Cómo es posible? En una situación muy crítica, las familias consumen más de lo que consiguen a través del trabajo. ¿Cómo le hacen? Venden sus posesiones, piden prestado. Su ahorro es negativo. Este es el ahorro negativo que tienen en el escenario B. Hagamos un resumen con respecto a este gráfico del consumo. El gráfico del consumo se visualiza como una línea recta con pendiente positiva, ¿verdad? ¿Cuál es el determinante que se piensa que tiene mayor importancia? La renta disponible. En un año dado, tú puedes imaginarte que la renta disponible que se representa en el eje horizontal se puede modificar según las condiciones de la economía. ¿Qué pasa con los otros determinantes del consumo? Los otros determinantes del consumo te imaginas que se mantienen fijos. ¿Qué pasará a lo largo de los años? En el 2021, 2022, obviamente los determinantes que afectan al consumo van a afectar a lo que compran las familias y no esperes que este gráfico quede por siempre. Pero en el año nos vamos a imaginar que esto no cambia, tampoco la pendiente de la gráfica cambia, pero nuestra gráfica se va a estar moviendo, desplazándose hacia arriba o bien hacia abajo a lo largo de los años, precisamente porque hay algunos determinantes que van a estar cambiando, los que aquí asumimos como fijos, ¿verdad? Muy bien, cuando visualizas y comparas con respecto a esta línea, que es la línea de 45 grados, este punto se llama punto de nivelación. Es una condición tal este escenario que toda la renta disponible se consume, el ahorro es cero. Este es un escenario mejor en ese año, las familias no se lo consumen todo, tienen oportunidad de un ahorro. Y este es el peor escenario donde no basta con la renta disponible, el consumo es más grande que la renta disponible, las familias lo resuelven de alguna manera vendiendo sus posesiones, pidiendo crédito, etcétera, ¿verdad? Muy bien, entonces, esta es la base sobre la teoría del consumo. Mira, aquí tenemos un poquito más sobre esta teoría del consumo. Ya tenemos más datos, trata de comprenderlos. Voy a decir algunas cosas importantes. ¿Cómo quedamos que se llama este dato? Este es el gráfico del consumo de que hablábamos hace un momento. Esto, recuérdalo bien, se llama consumo autónomo. Para el año a que se refiere este gráfico, este valor no cambia. En el ejemplo son 1000 que te quede en la memoria porque lo vas a requerir. No se le da el símbolo C porque este no es una variable, es una constante para ese año, ¿verdad? ¿Qué otro dato importante necesitas para la gráfica del consumo? Su pendiente. Necesitas la pendiente de este gráfico. Fíjate que no sé si tú alcanzarás a verlo, pero aquí la imagen me obstruye, pero este gráfico tiene una pendiente de 0.95. Aquí debe decir 0.95. Si tú también no ves el dato, por favor, toma en cuenta lo que estoy mencionando. ¿Cuánto es la pendiente de este gráfico? 0.95, ¿verdad? ¿Qué representa la pendiente de este gráfico? Bueno, ya se dijo alguna vez en las explicaciones en video. Es muy importante que entiendas qué es la pendiente de una línea recta. Aquí tienes que en este eje se representa el consumo, esta es la gráfica del consumo. ¿Qué hace cambiar al consumo? La renta disponible. Imagínate que la renta disponible va cambiando, el consumo también estaría aumentando. Es decir, es como si tuvieses un punto móvil que va así. ¿Qué pasa conforme tienes $1 más o $1 más? Tu consumo va a crecer. ¿Qué es la pendiente de este gráfico?
lo que cambia la variable vertical, o sea, el consumo, por cada unidad que cambie la variable horizontal. Eso es siempre la interpretación de la pendiente de una línea recta. Entonces, al estar aumentando la renta disponible de dólar en dólar o de peso en peso, la pendiente que es 0.95 te representa cuánto va a estar cambiando el consumo. Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia o propensión de estas familias ante un peso o un dólar adicional? Consumir 95 centavos. Por eso la pendiente de este gráfico, ¿verdad? Representa lo que hacen las familias ante cada peso o dólar adicional. Se gastan 95 centavos. Son propensos a gastarse 95 centavos de cada peso o dólar adicional. Por eso a ese 0.95, que es la pendiente de esta línea, se le llama propensión marginal al consumo. ¿Cuánto vale la propensión marginal al consumo de este gráfico? 0.95. ¿Es equivalente a quién? A la pendiente de la gráfica del consumo. ¿De acuerdo? ¿Qué representa el 0.95? Bueno, es la pendiente de la gráfica, esta línea roja, pero también es el valor de la propensión marginal al consumo. ¿Por qué se le llama así? Porque ante un peso o un dólar adicional, ¿verdad? Las familias tienden o son propensas a gastarse 95 centavos de cada dólar o peso adicional. Ese concepto se llama propensión marginal al consumo. Y si ante un dólar adicional o un peso adicional las familias tienden a consumirse 95 centavos, ¿cuánto tienden a ahorrar ante un peso o un dólar adicional? 5 centavos. Por lo tanto, ¿cuánto vale la propensión marginal al ahorro? La propensión marginal al ahorro vale 0.05, es decir, 5 centavos. Los dos conceptos suman 1. Tanto lo que se llama propensión marginal al consumo como lo que se llama propensión marginal al ahorro. Fíjate que aquí en esta parte, en este gráfico, está también la representación geométrica del ahorro. Voy a tratar de comentártelo rápidamente. Aquí, este es un punto teórico que jamás en el mundo real ocurriría porque la renta disponible es 0, pero la teoría lo contempla. Si la renta disponible fuese 0, ¿cuánto se consumen las familias? 1000 unidades. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde lo sacan? Piden prestado o venden sus posesiones. Por lo tanto, ¿cuánto es el ahorro si la renta disponible fuese 0? Este valor, pero negativo, es decir, menos 1000. Por eso el gráfico del ahorro se inicia desde aquí. Este valor, pero negativo, ¿verdad? ¿Por dónde más tiene que pasar esta gráfica? Recordarás que en este punto, se llama punto de nivelación, toda la renta disponible se consume, por lo tanto aquí el ahorro es 0. Nuestra gráfica del ahorro parte desde aquí, pero tiene que cruzar por este punto. Es una gráfica de este tipo. Les comento algo, los gráficos por conveniencia están distorsionados. ¿Cuánto les dije que vale la pendiente de este gráfico? 0.95. Eso es casi 1. Por lo tanto, en realidad casi el ángulo de esta línea casi es 45 grados. Pero si lo dibujáramos de casi 45 grados, pues la línea cruzaría esta otra por allá arriba, a 10 metros. Eso no es posible. Nosotros tenemos que hacer la representación de tal manera que lo podamos ver en la pantalla del móvil o de la computadora. Es decir, nuestro dibujo por conveniencia está distorsionado, ¿verdad? Estamos pensando que la pendiente es 0.95, pero las líneas que tienen pendiente 95, las líneas que tienen pendientes de 1, es decir, cuyos ángulos son de 45 grados, son como esta. Y en esta sí la pendiente vale 1. Y esta casi 1, es 0.95. Pero su dibujo está distorsionado. Espero que lo comprendas. Todos los dibujos se hacen así por conveniencia para poder hacer el dibujo en el plano del móvil o de la computadora. En resumen, esta es nuestra línea del consumo. Es una gráfica lineal por conveniencia. Se inicia en un punto. Este valor es muy importante. Este se llama consumo autónomo. Se representa así con una C mayúscula, un 0. Esta gráfica tiene una pendiente. En términos económicos se llama propensión marginal al consumo, ¿verdad? ¿Qué es la pendiente en términos generales? Lo que cambia la variable consumo, que es la variable vertical, por cada unidad que cambia la variable horizontal. Eso siempre es así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la pendiente te indica cuánto se consume ante un peso o un dólar adicional. Si vale 0.95, quiere decir que por cada peso adicional o dólar adicional, el consumo cambia creciendo en 0.95. Eso se llama propensión marginal al consumo. ¿Por qué se le da ese nombre? Porque las familias, si de veras se comportan así, son propensas
a consumirse 95 centavos de cada peso o dólar adicional. Por lo tanto, ¿cuánto vale su propensión al ahorro? La diferencia con el peso o con el dólar, es decir, 0.05. La pendiente de esta línea, que es la gráfica del ahorro, debe ser 0.05. Esa es la propensión marginal al ahorro. Ambas propensiones deben de sumar 1. ¿De acuerdo? Aquí se han dicho suficientes elementos. Procura mantenerlos en tu mente y entenderlos y guardarlos. Y luego empezamos a hablar de otra cosa. El modelo, del que estamos hablando, fíjense, este modelito, ¿verdad? Que, bueno, este es el modelo del que estuvimos hablando hace un momento, ¿verdad? Fíjense, este modelo no tendría mucho valor si no pudiéramos involucrar al PIB, pero date cuenta que estamos hablando del consumo, este es su gráfico, ¿verdad? Todavía nos falta saber representar a la inversión y a la demanda agregada. Pero nosotros sabemos que en este modelo aparece la YD, renta disponible. Pero la variable importante es el PIB. Si no aparece en una teoría del PIB, esa teoría no la puedes utilizar en el sentido macroeconómico. Entonces hay una gran interrogante. ¿Cómo hacemos para que esta manera de explicar el consumo se pueda utilizar a nivel macro? Tienes que conectar la YD con el PIB. Tenemos ese problema. Esta es la parte final que vamos a desarrollar en este video. Y eso se discute aquí, mira, ¿verdad? ¿Cómo hacer para conectar la YD con el PIB de tal manera que podamos involucrar al PIB en nuestra teoría explicativa, esta teoría de Keynes? Bueno, la renta disponible, que es lo que reciben las familias y de lo cuales disponen, y si lo disponen es que se lo gastan y una parte no se lo gastan. Pero ¿a qué es igual a través de una idea simple? Bueno, es lo que se produce a lo largo del año, pero si hubiese gobierno, no les queda todo, porque una parte se va como impuestos. Pero recordarás que los gobiernos también otorgan a las personas algo que se llaman transferencias. Por lo tanto, la renta disponible es equivalente a lo que se produce, quitándole los impuestos, pero sumando las transferencias que da el gobierno a las familias, ¿verdad? Pero este es el archivo donde estamos estudiando una economía keynesiana que no tiene ni gobierno ni sector externo. Por lo tanto, si no hay gobierno, en esta teoría donde solo hay familias y empresas, pues esto vale cero, los impuestos. Y las transferencias también valen cero. Por lo tanto, en esta teoría que estamos estudiando, ¿qué nos queda? Que la renta disponible es idéntica al PIB. Entonces ya la hicimos, fíjense, porque resulta que este modelo del consumo que tenemos ahí, ¿verdad? Si lo queremos dar en términos del PIB, como no hay gobierno, simplemente esto lo sustituimos por PIB. Aquí podemos escribir PIB. Por cierto, les diré, este es el modelo algebraico del consumo y este es el modelo algebraico del ahorro. Observen esta idea, les va a ser fácil entenderla. ¿A qué debe ser el consumo para cualquier renta disponible? Por ejemplo, la renta disponible asociada a un valor como este. ¿Cuánto debe ser el consumo a una para este o como esta? Pues no es 1,000, sino más de 1,000, pero si hay cierta renta disponible, ¿cuánto se consume de cada peso? 95 centavos. Por lo tanto, para cualquier renta disponible, ¿cuánto tiene que ser el consumo? Los 1,000 que consumiría si no hubiera renta disponible, más lo que se consume de la renta disponible, pero considerando que de cada peso, cada dólar, se consume 95 centavos. Será relativamente fácil que entiendas que en este ejemplo, en nuestro ejemplo donde el consumo autónomo es 1,000 y la propensión marginal al consumo es 0.95, el consumo se puede expresar a través de este modelo algebraico. No lo pierdas de vista. Piensa un poquito sobre el modelo algebraico del ahorro. ¿Qué es lo que hemos resuelto hace unos minutos? Que estos modelos, tanto el modelo gráfico como este modelo, que es un modelo algebraico, tú puedes involucrar al PIB. Y si puedes involucrar al PIB, entonces tienes una ventaja para tratar de explicar a toda la economía. ¿Cómo haces para involucrar al PIB? Simplemente la YD, ya sea aquí o aquí en estos modelos, la escribes como PIB por la razón que se acaba de explicar. ¿Qué te parece? Es una idea relativamente sencilla, ¿verdad? Me da gusto que estés atento y espero que lo comprendas bien, ¿de acuerdo?